Buenas, mi nombre es Sifonte Ray. En esta oportunidad le voy a estar explicando los ejercicios número 1 y 3 de la guía de ejercicios de ingeniería de métodos. Estos ejercicios son ejercicios de determinación de tiempo normal por medio de las tablas BMT y la tabla MTM. Son diferentes casos. Para la tabla BMT existe una sola, donde está el alcance, los movimientos, la precisión y los movimientos simultáneos. Y para la tabla MTM existen varios tipos de tablas dependiendo sea el caso. Algo muy importante para determinar los tiempos por medio de estas tablas es el tipo de movimiento que se va a realizar, ya que, por ejemplo, para la tabla MTM hay movimientos tipo A, B, C, y para la tabla BMT hay tipo de movimientos A, B, BV, C y CV. Entonces, por ejemplo, para la tabla BMT, los movimientos van a variar dependiendo sea la fuerza que se le esté aplicando y cuál sea el dicho movimiento. Y en el caso para la tabla MTM va a depender de la distancia. Ya vamos a explicar un poco con los ejercicios. En el primer ejercicio, como podemos ver, tenemos que determinar el tiempo. Entonces, debemos determinar el tiempo con la tabla BMT. Lo primero que debemos hacer es determinar el alcance. Y vemos en la tabla de alcance. Entonces, la notación para alcance es R. Colocamos 45,7 porque es la distancia que hay desde el lugar donde está la pieza y el lugar donde se va a colocar. Entonces, y buscamos la intersección entre 45,7 acá y el tipo de movimiento, que en este caso es C. ¿Por qué determinamos que es un tipo de movimiento C? Porque se están ejerciendo una fuerza al momento de dejar el movimiento en la mesa. Es decir, se está utilizando fuerza muscular para detenerse y colocar la pieza en el lugar. Entonces buscamos la intersección entre 45,7 y el movimiento C. Y nos da 98 por 10 a la menos 4. ¿Por qué 98 por 10 a la menos 4? Porque como vemos acá, están expresados en 0,0001 minutos los tiempos, o en defecto podría ser también 1 por 10 a la menos 4. Entonces estos tiempos que nos da acá debemos expresarlo de esa manera. Ahora vamos con mover. Buscamos la intersección entre 45,7 también. En este caso cambiamos a un tipo de movimiento CB porque dice que el movimiento tiene que ser visual. O sea, se tiene que dirigir visualmente el movimiento. Entonces ya es un movimiento CB. Entonces buscamos la intersección entre 45,7 y CB para mover y nos da 108 por 10 a la menos 4. Ahora, la precisión va con la tolerancia que tienen las perforaciones de la pieza. Entonces buscamos la precisión, la notación P con 0,079. Buscamos en la tabla de precisión 0,079 y 45,7, que es la distancia, 143. Nos da 143 por 10 a la menos 4 minutos. Luego la fuerza. ¿Por qué colocamos 3F11? El 3 es cuántas fuerzas se están realizando en este movimiento. Entonces se está realizando una para alzar la pieza, otra para moverla y otra para dejarla en la mesa. Entonces vamos a multiplicar 3 por el peso de la pieza. En este caso da 33 por 10 a la menos 4 minutos. Ahora, los movimientos simultáneos para colocar la pieza entre la mesa y la prensa, la notación es simo 30, que en este caso es la distancia, 30 centímetros, de la mesa y la prensa. Entonces buscamos acá en la de movimientos simultáneos con 30, y 0,079, que es la tolerancia, la que usamos anteriormente, y nos da 77 por 10 a la menos 4. Entonces todo eso lo vamos a sumar, dejamos los por 10 a la menos 4 igual y simplemente sumamos los demás tiempos. Nos da 459 por 10 a la menos 4 minutos. Este es el tiempo, en este caso, de este ejercicio. Entonces, para determinar los tiempos,
En la tabla MTM, ahora vemos el ejercicio MTM, mover una pieza que pesa 11 kilogramos entre los puntos separados aproximadamente 50 centímetros. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que estamos hablando de movimiento. Entonces, vamos a utilizar la tabla de movimiento, la tabla de mover. Estos tiempos van expresados en 0,00001 horas, es decir, 1 por 10 a la menos 5 horas. Estos tiempos que están representando por acá, que sería el tiempo TMU. Entonces, hacemos igual la notación de mover con los 50 centímetros de distancia. En este caso, en este caso, el caso de movimiento es un caso B. ¿Por qué? Porque están diciendo que está separado aproximadamente. Cuando está separado aproximadamente, se coloca el tipo B. Si fuera una distancia exacta, fuera un caso C. Eso es para determinarlo X. Entonces, colocamos el B y colocamos el peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la intersección entre 50 y B. Entonces, buscamos 50 y B. La intersección es 18,2. Entonces, 18,2 va a ser TMU, que es el tiempo que nos da la tabla. Luego tenemos que ajustar el tiempo multiplicando ese tiempo que nos dio la tabla con el factor y sumándolo con la constante. ¿Cómo podemos hacer eso? Con el peso del material, en este caso, de una pieza. Entonces, como es 11, tenemos que buscar el más aproximado, que es 12,5. Entonces, este factor lo vamos a multiplicar con el tiempo que nos dio en la tabla y sumárselo a la tolerancia, a la constante. Entonces, acá lo que hacemos es 18,2, que es el TMU, más 1,28, que es el factor, por 1,28 más la constante. En este caso nos da 32 por 10 a la menos 5 horas, porque así están expresados los tiempos en esta tabla. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, con la mano derecha, trasladar una pieza que pesa 3 kilogramos desde un punto A en el área normal de trabajo hasta un punto B separado 30 centímetros del anterior y dejarla en ese sitio. Este lo tenemos que determinar con la tabla BTM. Como vemos acá, se está haciendo un movimiento de un punto a otro. Entonces, vamos a utilizar la parte de mover para determinar este tiempo y obviamente el peso de la pieza. Entonces, colocamos la notación mover con los 30 centímetros de separación, y en este caso también es un tipo de movimiento C. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo una fuerza para detenerse y colocar la pieza de un punto a otro. Es decir, no se está dejando caer, sino que se está ejerciendo una fuerza para colocarla en el punto B. Entonces, buscamos la intersección entre 30 y C. Entonces vamos a C y vamos a 30, 86. Entonces va a ser 86 por 10 a la menos 4 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a fuerza, 2F3. ¿Por qué 2? Porque no dice que se está alzando la pieza a primera instancia. Entonces solamente hay movimiento, fuerza para hacer el movimiento y fuerza para dejar la pieza en el punto B. Entonces multiplicamos 2 por los 3 kilogramos que pesa la pieza. Eso nos va a dar 6 por 10 a la menos 4 minutos. Esos dos valores de tiempo lo vamos a sumar y nos da un total de 92 por 10 a la menos 4 minutos. Ahora, como el ejercicio nos dice que necesita los tiempos en horas, en este caso nos dio en horas, en este caso nos da minutos. Entonces, 92 por 10 a la menos 4 minutos, expresado en una notación normal, sería 0,0092 minutos. Entonces, una hora trae 60 minutos y queremos saber cuánto sería eso en horas. Entonces nos queda de la siguiente manera: 0,00092 minutos por una hora entre 60 minutos. Entonces lo que tenemos que hacer es la división de 0,00092 entre 60
y nos va a dar 1.5 por 10 a la menos 5 horas. Entonces, esa sería la solución de estos dos ejercicios. Y bueno, sin más nada que agregar, muchas gracias.